Me da muchísimo gusto recibir esta mañana en cabina a Manuel Emilio Hoyos, es director del Observatorio Sonora por la Seguridad. Vamos a estar platicando sobre esta evaluación del control de confianza en las corporaciones policíacas de Sonora. Ayer y ahorita le compartíamos algunos datos, pues consideramos o calificamos no tan favorables o como quisiéramos con respecto al tema de las corporaciones policíacas, y es que está reprobado el 24.9% de los policías municipales en Sonora. Muy buenos días, ¿cómo estás, Emilio? Muy buenos días, Karina, muy buenos días a todo el auditorio. Platícanos, vamos a desmenuzar un poquito estas cifras porque de pronto son más que datos duros, ¿no? Esto significa mucho en un tema y en un rubro que es tan importante para la ciudadanía, que es la seguridad. Y la seguridad en muchos de los municipios, pues la primera o el primer nivel de atención en seguridad, pues es el elemento municipal. Así es, y esto nos refleja que los alcaldes han sido omisos en el tema. Muchos de los actuales alcaldes al iniciar su administración, ellos mismos señalaban de infiltraciones, así le llamaron, del crimen o de problemas al interior de las policías municipales. Sin embargo, bueno, el anterior punto de referencia que tenemos fue un reporte que igual lo dimos a conocer en agosto con corte de junio, y este nuevo reporte es con corte de diciembre de cómo se encuentran las policías municipales en el estado respecto a controles de confianza. Hay que decir que de un universo evaluable de 5,301 elementos, precisamente 1,321 están no aprobados, es decir, el 24.9%, 575 no evaluados, es decir, un 10.86%, y aprobados 3,405, el 64.23%. O sea, esto habla de personas que no pasaron y ya nos habían explicado más o menos en qué consiste esta evaluación. Abarca diferentes rubros. Pero ¿de qué sirve hacerla, Manuel, si no hay ninguna consecuencia? Porque el argumento es que, bueno, el C3 se presenta y se tienen los resultados, pero ahí se quedan. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene entonces? Bueno, sí, hace ya casi 12 años, en el acuerdo nacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México, precisamente se habló del modelo de los controles de confianza. Después de hablarse de este modelo, supuestamente fue en 2012 cuando ya tendríamos que tener policías confiables, pero el espíritu de los exámenes de control de confianza, que son cinco pruebas, como lo has comentado, la toxicológica, psicológica, de poligráfica, médica y socioeconómica. Y es ahí donde el espíritu de los exámenes de control de confianza, más que de hablar de aprobados o de buenos o de malos, como solemos hablar, se habla del espíritu del tema de desarrollo policial, es decir, de tener mejores vocación, policías. se podría decir, está relacionado con la vocación. Pero bueno, en un rubro importante que está ligado, bueno, o que decimos, es que no pasó el 3, es que es corrupto, ¿no? O sea, lo ligamos mucho al tema de que puede caer en la tentación porque ganas poquito, porque, bueno, depende de la familia que tengas, los antecedentes que tengas, que si eres adicto o no eres adicto, que si tienes psicológicamente, estás apto para prestar un servicio o no, o de pronto hay policías agresivos. Entonces, a mí como ciudadano, sí me debe dar una garantía, o bueno, la autoridad que pase esta evaluación, ¿no? Bueno, sí, y es precisamente donde comentan, no necesariamente los elementos no aprobados, regularmente cuando escuchamos no aprobados. Sí, los etiquetamos, así ¿no? es, podemos pensar crimen organizado por todo lo que ocurre en la sociedad, no necesariamente se debe a eso, pueden ser factores de salud, pueden ser otro tipo de factores. La realidad es que el policía desafortunadamente no sabe la causa no se le modo explica, propio, no se le dice de detalla. entrada. Y es ahí donde precisamente parte de nuestras propuestas es replantear los controles de confianza, es decir, si realmente se está cumpliendo con el espíritu de los si son controles de efectivos o no, confianza. o si cumplen con la razón principal. Así es, ¿no? Que debería de ser precisamente el camino hacia el mejor desarrollo policial y la profesionalización de los elementos. A ver, el otra vez platicamos con el S3, yo le tenía algunos cuestionamientos y digo, bueno, entonces, ¿de qué sirve que existan si finalmente no nos garantizan nada? A ver, la intención entonces ya surge en el 2012, sale una policía más confiable, todos los municipios en teoría tendrían que tener evaluados los elementos. Por ejemplo, en Echocoa los elementos reprobados son el 51%, es el que tiene más, ¿no? En Guatabampo 48, Empalme 33, Nogales 33, Cajeme 32 y Hermosillo, ¿con cuánto?
Hermosillo con no aprobados con el 17%, 227. ¿Se hizo esta en en todos los municipios o en cuántos? Sí, en todos los municipios. ¿En los 72? Así es, en los 72 municipios. De hecho, en los principales hallazgos tenemos, pues, Cajeme es el municipio con mayor número de elementos respecto a elementos no aprobados, con 283. De todo el estado representa el 32%. En los 5 municipios donde se plantearon los mandos militares, hace un tiempo, el año la pasado, Guardia Nacional, en agosto, precisamente no ha dado señales de mejora. Estos 5 municipios que son Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa representan el 56.92% de los policías no acreditados. Hay municipios más pequeños, de 1 o a 3 policías aproximadamente, que pues no cumplen, ¿no? Ni en aprobación ni en evaluación, que son municipios pequeños como Suaqui, Babiácora, Santa Cruz, Bavispe, Chojoa, Huachinera, Soyopa, que son municipios pequeños que tienen pocos elementos, pero sin embargo no tienen evaluación ni acreditación. Son más de 5,300 los policías municipales en el estado. 5,301 según Ajá. los datos oficiales. De esos, entonces, 3,405 acreditaron las pruebas. ¿Cuántos no han sido evaluados que tengamos conocimiento todavía? Al corte de diciembre, 575 no evaluados. ¿Qué quiere decir no evaluados? Que o la persona terminó el registro que dura para un control de confianza, o sea, la temporalidad es de 3 años, así lo marca la ley. O sea, yo hago el examen y tengo 3 años para volverlo a hacer. Así es 3 años para volverlo a realizar. Puede ser esa razón, puede ser la razón que sean de nuevo ingreso y que están esperando pues cita para tener la evaluación, ¿no? Básicamente. ¿Cuánto le cuesta más o menos, tienes idea tú, un examen de control al ayuntamiento? Tenemos conocimiento que es alrededor de 5,000 pesos. Uh-huh. Y bueno, hay ayuntamientos que nos decía el director del C3 que no tienen dinero, que de plano pues deben y estaban tratando de hacer convenios, porque también el argumento es, bueno, es que no hay lana, pues o sea, yo nomás con que los tenga no me importa si pasan o no el examen, nomás con que yo tenga policías, porque no hay recurso para pagar a la autoridad, porque se paga a la autoridad estatal en este caso, ¿no? Por esta es una capacitación, es una evaluación, y luego ya dan los resultados, muchos resultados también. ¿Qué hace? Porque la autoridad en este caso, que es el C3, no, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, pues da los resultados, pero pues a veces ahí se quedan en los que dicen, ¿quién entonces debería de confirmar que en efecto pues sirvan de algo esos resultados que se dan? Porque muchos nos dicen, pues es que sabes que sí sabemos que tenemos malos policías, pero pues es que no quieren ser policía nadie, o no tengo para despedirlos porque resulta que tienen 10 años de policías y los tengo que liquidar, y etcétera. ¿Cómo buscar llegar o regular esta situación? ¿Qué se está haciendo en otros estados del país o no sé? Así es. El problema, como tú lo comentas, como lo hace el contexto, el problema es de fondo, es decir, por una parte, en algunos lugares del país dicen no va a haber dinero para evaluarlos y en otra igual no hay dinero para despedirlos, para liquidarlos. ¿No es una vacilada entonces esto de la evaluación? Así es, por eso precisamente nosotros proponemos replantear estos controles de confianza, es decir, que vuelvan al espíritu. Lo que se debe buscar es, como te digo, el desarrollo policial, pero sobre todo en camino a una profesionalización. No podemos hablar de buenos o malos, hay que decirlo. Por ejemplo, hay otras alternativas como, además de la confiabilidad de una persona, como en la policía evidentemente, o como en alguna fuente de trabajo privado, ¿no? Que la gente desea contratar personas confiables y no se trata de etiquetar buenos o malos, ¿no? Entonces, por eso es importante replantearlos y dentro de nuestras propuestas es la eliminación de la prueba de polígrafo, de la que en todo el país los policías, ha habido encuestas que se han hecho, la organización Causa en Común realizó alguna encuesta en su momento respecto a esto. ¿Les molesta? Y ellos mismos, y no nomás les molesta, digo, hay un respeto a los poligrafistas, pero sin embargo hay veces, en su gran mayoría desafortunadamente, que pues tienden a hacer preguntas que no tienen que ver o no tienen relación con su trabajo. Y los pone nerviosos y ahí es donde... Y más que nada que como te digo, en la prueba poligráfica tampoco se trata, es decir, no existe el detector de mentiras en pocas palabras,
no se trata de decir que alguien es bueno o malo, se trata de la confiabilidad de una persona en base a un número de preguntas y que no podemos decir que alguien es bueno o malo en base a un examen. Yo conozco muy buenos policías que no han pasado el C3, pero también conozco malos policías, a mi punto de vista, que han pasado el C3. Entonces yo creo que es como algo demasiado relativo este tema de lo que pudiera ser la evaluación. Sin embargo, sí nos podría delimitar. Recuerdo ese caso de los 2 policías que ya están en el Cerezo, que presuntamente violaron a una mujer recientemente, ahora en diciembre creo, o noviembre, y se hablaba, bueno, que ellos no tenían, uno de ellos no tenía la evaluación o no estaba autorizado para aportación de armas. Cuando tú no pasas el C3, ¿no tienes funciones arriba de una patrulla o conoces ese tema? Bueno, la ley establece que cuando alguien no pasa el C3, bueno, viene la liquidación, es decir, se tendría que liquidar, así, sin Ajá. más. Está obligado los ayuntamientos a liquidarlos. Así es, la ley así lo establece. Y por eso, precisamente, dentro de las propuestas, nosotros, como no todo es hablar crimen organizado, corrupción, pueden ser otro tipo de no aprobar por salud, es precisamente el establecer, el modificar la ley y tener segundas oportunidades en caso de que no, en los exámenes de control de confianza, en general, no se muestre algún tipo de indicio respecto al crimen organizado. O algo. Ahí podrías volver a aplicar. ¿Hasta cuántas veces puedes aplicar el examen? No, eso es una sola vez, es decir, no hay un número de veces que se puedan aplicar. No lo pasaste y ya te etiquetan y resulta que te mandan a la banca también. Y sobre todo que también, si bien es complicado porque sabemos de esa, dura realidad entre sociedad y policías, que a veces hay una división, ¿no? Entre creer que quiénes son buenos o malos, ese desencanto que hay entre unos y otros. También, pues, los policías son personas, es decir, tienen derechos, ¿no? Claro. Y bajo esos derechos, bueno, desafortunadamente también tenemos actualmente en la Constitución un artículo 123, apartado B, fracción 13, donde los policías no pueden ser reinstalados en su trabajo, es decir, son los únicos profesionales que una vez que los liquidan, si es bueno o malo, pueden ganar o no, pero no pueden ser reinstalados en su trabajo. Eso es decir, también se vulneran los derechos, claro, del profesionista. Así es. Y la pregunta es, a final de cuentas, Karina, ¿qué policía tenemos y qué policía queremos, ¿no? Yo creo que tenemos que basarnos en esas preguntas, en ese punto de partida, para replantear todo lo que está ahorita, que hasta la fecha, pues vemos que no ha dado resultados. Hemos visto que han sido más, pues, recursos que se han despilfarrado. Sí, pues que se han gastado y sin nada, porque ¿para qué vas a gastar en la evaluación si no vas a hacer la liquidación, pero tampoco no le vas a ofrecer las condiciones al elemento? Hay muchas personas que no quieren ser policías precisamente por lo mismo, o que dejan porque no, resulta que no pasaron el examen y los banquearon, pues. Así es. Entonces, tendrían que estar haciendo algunas funciones administrativas, o es lo que pasa, porque no te puedo liquidar, pero tampoco te puedo dar una pistola o un arma para que vayas. ¿Cuántos no andan sin armas? Precisamente por eso, porque no pasaron un control, un examen. Así es. Bueno, en los datos, vaya, de los no aprobados, son 1,321. 1,321. De los 5,000. De los 5,300. Que ahorita ellos, en teoría, no tendrían un arma. Así es. No andarían en una patrulla, o sí tienen. Así es. No. Estarían en acción. Podrían estar en funciones de tránsito, ¿no? De cualquier otro tipo, o inclusive policía, pero sin arma. Imagínate, ¿no? También qué frustración debe de generar eso, ¿no? Tú como trabajador, el coraje que le puedas tomar, porque he escuchado muy malos comentarios de policías del C3 que están molestos con esto. Hasta dónde les beneficia y les afecta, y si realmente es certero, quién evalúa, quién sigue y quién da seguimiento a este tema de la aplicación del C3, porque yo creo que no cumple con todo el proceso, como que se queda a la mitad, ¿no? Es mi percepción. Así es. Queda a la mitad de esto. Así es, y sobre todo eso, de tener enfoque, de replantear lo que ya tenemos, y sobre todo de que, como tú decías, la frustración también de los policías como personas, de decir un trabajo que no ofrece ni siquiera una reinstalación, una garantía laboral universal. Pues ya desde ahí nosotros como sociedad también tenemos que abrir para decir, bueno, ¿qué policía queremos? ¿Y qué estamos haciendo para lograrlo? Porque yo creo que ese es el punto. Son personas que arriesgan la vida también por la seguridad de nosotros. Un tema que da para mucho y la verdad, en donde tendríamos que cuestionar. Yo te invitaría que, ya que tengan una idea más replanteada o en el tema del proyecto para
para presentar a la autoridad. No lo comentes, ahorita veo que todavía no está como firme, ¿o sí? Un proyecto de parte de ustedes. Bueno, las modificaciones se tendrían que hacer a nivel federal, del Congreso de la Unión. Por eso el llamado que hacemos al Congreso de la Unión es ese precisamente. Y a los municipios el fomentar, el reforzar las unidades de asuntos internos, ¿no? No todo está en un examen de control de confianza, Claro. en decir bueno o malo. Tenemos que replantear el reclutamiento de nuestros policías, Lo que se está pero haciendo. también los que elaboran, replantear la unidad de asuntos internos, y nosotros propusimos ya hace tiempo y lo volvemos a proponer, figuras como la de auditor externo, que son figuras que se llevan a cabo en otros lugares en otros países que han tenido pues buen camino, ¿no? Auditores externos, que no sea la propia autoridad, o sea, que no sea el de casa el que juzgue, sino que sea una persona externa la que evalúe también. Manuel, muchísimas gracias. Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio de Sonora por la Seguridad. Estuvimos platicando sobre la evaluación del control de confianza de las corporaciones policíacas en Sonora, que se aplica a municipales y Sí, también a estatales, así ¿no? es. En este caso, los 5,000 que hablamos son municipales y estatales, o solamente Únicamente municipales. municipales. Únicamente municipales. Es tiempo de irnos a la pausa comercial. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Karina.